La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos Hijos, obedecer y honrar a tus padres. En este estudio, descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafíe a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en Cristo, Álvaro Alarcón. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. El tema que veremos el día de hoy es un tema muy conocido en las conciencias, en nuestras mentes, en la conciencia colectiva. Desde pequeño se nos dice, obedece a tu padre, honra a tu padre. Está dentro de la conciencia colectiva, no solamente de la iglesia, sino también universal. Y aunque sea un tema muy conocido, eso no significa que sea un tema practicado. Y me refiero a lo que dice el título en la lámina 1, Hijos, obedecer y honrar a tus padres. El día de hoy, estaré 2 domingos exponiendo la palabra del Señor, y el día de hoy nos centraremos en la obediencia de los hijos hacia los padres, y la próxima semana veremos un poco de crianza bíblica en un mundo, en una era digital. La siguiente diapositiva. ¿Alguien me ayuda con la siguiente diapositiva? No sé si está... ¿Me puede ayudar? Es un mapa visual, texto visual. Ustedes ven mucha letra, ¿verdad? Pero es contextualizar el texto, y en esta teología texto visual que coloca ahí, ¿cuál es la palabra que recalqué más? ¿Qué es lo que más aparece más grande? ¿Qué dice? Exacto, antes bien ser lleno del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18b. ¿Por qué? Porque este va a ser el texto rector de todas las relaciones sociales restauradas por el Evangelio, que el apóstol Pablo dirá al final del capítulo 5 y al principio del capítulo 6. Es decir, para poder amar a para poder que las esposas obedezcan a sus esposos, o respeten y se sujeten a sus esposos, y los esposos amen a sus esposas, los hijos obedezcan a los padres disciplinen y críen en la amonestación del Señor, y los siervos obedezcan a los amos de la misma manera, en términos correctos, de acuerdo a la luz del Evangelio, puedan dar instrucciones a los siervos. Se debe ser solamente y únicamente con este texto rector, ser llenos del Espíritu Santo. La siguiente diapositiva. Vemos principios, por tanto, relacionales. Vemos un diseño divino. Hermanos, esto no es una invención humana. Y recalco este punto. Esto es un diseño divino. No se le ocurrió a un ser humano común y corriente. Esta es una idea de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo habla de estas relaciones sociales que son restauradas a la luz del Evangelio por medio del Espíritu Santo, y nos dice que la relación matrimonial, la relación familiar y las relaciones laborales están moldeadas por el Evangelio y están supeditadas al texto rector, ser llenos del Espíritu Santo. Nadie que no sea lleno del Espíritu Santo podrá cumplir lo que exige los deberes, la palabra del Señor que aparece en Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6. Ahora es necesario recalcar este punto, que ustedes ven que primero el texto en Efesios capítulo 5, al final, la palabra de Dios habla primero a las mujeres y luego a los hombres. Luego, cuando habla del principio de crianza, primero les habla a los hijos y luego a los padres. Primero habla a los que deben someterse y luego a los que se le ha dado una autoridad delegada.
Por eso, en términos macro, acá vemos un principio relacional, y ahí está el principio de sometimiento mutuo, ¿ya? Primero, las casadas se sujetan y respetan a sus maridos. Los maridos deben amar a sus esposas. En el contexto familiar, los hijos deben obedecer y honrar a sus padres, y los padres deben criar en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos. Estos son los deberes familiares en el contexto del hogar. Ahora bien, y vuelvo a repetir, para cumplir estos mandamientos debemos ser llenos ¿de qué? ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser llenos de la palabra del Señor. Ser llenos de la palabra del Señor. En la siguiente lámina, aquí puse una frase de J.C. Ryle que dice: la Biblia en el púlpito jamás debe reemplazar la Biblia en el hogar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de la llenura del Espíritu Santo, es decir, a través de la palabra de Dios moldeando nuestra vida, permeando nuestras relaciones, guiando nuestros pasos, es donde nosotros podemos transitar de acuerdo a la voluntad de Dios en el camino de esta vida natural. Siendo llenos del Espíritu Santo, el matrimonio, la paternidad, el trabajo van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para cumplir, por tanto, el deber de la esposa, el deber del esposo, el deber de los hijos, el deber de los siervos, el deber de los amos, se deben ser, recalco, siendo llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es algo místico, hermanos. Como si un ángel bajara del cielo y nos dijera, esto es lo que deben de hacer. No, ser lleno del Espíritu Santo está directamente relacionado a mi comunión con el Señor. Es decir, a la lectura de la palabra, a la oración, al congregarme. Por eso, lamentablemente, personalmente he visto que los matrimonios fracasan, los hijos se rebelan, hay personas que dan mal testimonio en su trabajo y todos convergen en un punto, que se han alejado del Señor y en última instancia no tienen comunión con Dios. Es decir, han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de congregarse. Entonces después se preguntan, ¿por qué está ocurriendo esto en mi matrimonio, en mi familia o en mi trabajo? ¿Por qué ha llegado la insensatez, la necedad, la disolución? En mi hogar es producto de eso, que han olvidado el mandamiento rector, ser lleno del Espíritu Santo. La siguiente lámina. Entonces, la sujeción y la reverencia de la esposa han de ser la respuesta al amor sacrificado del marido, del mismo modo que la obediencia amorosa del hijo ha de brotar de la disciplina compasiva y considerada ejercida por el Padre. Hermanos, solamente siendo llenos del Espíritu Santo, los hijos podrán someterse en obediencia a los padres. Solamente siendo llenos del Espíritu Santo, los padres van a poder corregir en disciplina y amonestación del Señor a los hijos. ¿Por qué? Porque en primera instancia, los padres son un ejemplo para sus hijos. O sea, los padres deben, y primero los padres están sometidos al Señor. Por lo tanto, el Señor es el que le ha dado esa voluntad, esa autoridad delegada. Por lo tanto, deben rendir de alguna manera cuentas a Él, deben buscarle a Él para que sus hijos puedan buscarle también al Señor. Los padres moldean en la crianza a sus hijos. Ahora, hermanos, luego de este contexto general, de surfear en el contexto, vamos a bucear ahora en el texto. Podamos leer, no sé si alcanzan a leer los textos claves del día de hoy, pero están en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4 y Colosenses 20, 3, 20 al 21. Efesios 6, 1 al 4 dice, ¿podemos leer todos juntos? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra.
Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. Colosenses 3, 20, 21. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Se fijan? Que los deberes de los hijos están unidos a los deberes de los padres. Hay una reciprocidad. Y lo que Efesios dice en 4 versículos, Colosenses lo dice en 2. Colosenses es como la versión resumida de Efesios. Ahora, no quiero que perdamos de vista que esta es una idea divina, hermanos. Vuelvo a repetir, esto no se le ocurrió a ningún ser humano. Dios es el que constituye las familias, Dios es el que ordena las familias, Dios es el que da órdenes y no sugerencias. Dios no está diciendo aquí, hagan esto, por favor. No, Él está ordenando y sus criaturas deben obedecer. El ser creado que Él ha creado, nosotros hijos, padres, debemos obedecer a este mandato. Tanto padre como madre, en relación a sus hijos, reciben, por tanto, una autoridad delegada por Dios para, como ahí ven visualmente, proteger a sus hijos frente a los vientos tormentosos del mundo, los hábitos pecaminosos. En ese sentido, hermanos, los hijos deben ver a los padres como protectores que han recibido una autoridad delegada del Señor para poder manifestar el amor de Dios hacia los hijos visualmente. Entonces, y de la misma manera, la esposa debe ver a su esposo como un protector, alguien que lo guarda, lo cuida y lo ama. Ahora, yo sé que aquí hay hijos. ¿Hay hijos presentes? Que levanten la mano. Todos somos hijos. Ahora te pregunto, si tienes a tus padres vivos, presentes hoy, ¿tus padres son un regalo de Dios para ti? Porque eso es lo que de alguna manera también vemos en este texto. Que son dones de Dios para tu vida, para restringirte, para cuidarte amorosamente. Porque imagínate los 5 primeros años de tu vida, el niño, cuando tú eras pequeño, no tenías sentido del peligro, ¿no es cierto? Entonces tus padres tuvieron que cuidarte para que no te mataras, porque si no te ibas a lanzar por el precipicio y no tenía sentido. Y eso es amor. Eso es amor. Dios te ama y lo expresa de esa manera también, hijo, a través de lo que los padres, el Señor le ha delegado esta función: disciplinarte, cuidarte, amonestarte, criarte, enseñarte los caminos del Señor. Por eso el texto dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, y nos da algunas razones. Pero si ustedes se fijan en el texto de Efesios 6.1 y Efesios 6.2, podemos encontrar 2 verbos. ¿Cuáles son? Obedecer y honrar. Entonces aquí me gustaría hacer algunas definiciones, distinciones y aclaraciones, porque obedecer y honrar son conceptos diferentes, pero que tienen implicancias y que puedan estar relacionadas entre sí. Honrar significa mostrar respeto, consideración a alguien reconociendo su valor y autoridad. En el caso de los padres, por ejemplo, honrar significa tratarlos con amor, con agradecimiento, con respeto, incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos. Lo explico con la siguiente escena. Tus padres van a tu casa. Tú ya estás casado con tu esposo o tu esposa y ustedes pintaron su casa interior de blanco, porque ustedes dicen, es que tiene más amplitud. Entonces los padres vienen con una idea muy personal y dicen, yo creo que te hubiera quedado mejor que pintaras tu interior de amarillo mostaza. Es más prendido, no sé, tiene como más diseño. Bueno,
Entonces, eso puede provocar en usted dos cosas. Usted puede provocar que usted se enoje y lo eche de la casa. ¿Por qué está opinando? ¿Me viene a criticar a mi casa? O lo escucha con respeto y solamente lo escucha y es una opinión, ¿ok? Válida, pero es una opinión. En la primera instancia, eso es una deshonra a los padres. Y escucharlos con atención, aunque no estén de acuerdo con ellos, es honrarlo. Otra escena, tus padres van a tu casa y han visto que has tenido actitudes que deshonran al Señor. Entonces tu padre o tu madre te llama la atención personalmente y te dice, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado con esto. Cuidado con los caminos con los que estás transitando, con lo que hablas, lo que dices, pero lo dice en tono de amor. Bueno, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen tus padres, pero si tú te enojas y les haces desde ese momento la ley del hielo, como si se genera una barrera emocional porque tu padre te está corrigiendo, tú estás deshonrando a tus padres. Pero si tú lo escuchas, incluso tú ves que esa amonestación de tu padre, recuerda que tú estás en otra familia, pero tu padre o tu madre va y habla contigo y te hace ver esta situación y tú escuchas con atención, meditas en tu corazón, meditas en la ley del Señor y te das cuenta que sí, hay algo que quizás tengo que cambiar, tú estarás honrando al Señor. Eso es honra. Obedecer. Obedecer significa seguir las instrucciones, los mandatos de alguien que ya tiene autoridad. Es seguir las instrucciones. Y muchas veces, incluso solamente porque ellos son padres. Esto está más relacionado a la acción de cumplir lo que se manda o se pide. Lo explico. Si tu padre te dice que hagas el aseo, ¿tú tienes una oportunidad para empezar a echar gallitos con tu padre o tu madre? No. Tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el que tiene autoridad te ha mandado a hacer algo. Tus padres dicen, bueno, enero tiene 31 días. Y se le ocurre la brillante idea de que puedas leer el libro que tiene 31 capítulos. ¿Sabes cuál es? Proverbios. Entonces, le dice, hijo, ¿sabe qué? Puedes leer un capítulo por día. Porque el padre sabe que el libro de Proverbios tiene una riqueza, sobre todo en torno a la sabiduría de los padres, los hijos. Ya, bueno. Pero al hijo justamente no le gusta mucho leer. ¿Pero tú tienes opción para desobedecer? No. ¿Por qué? Porque te está dando esta autoridad y sobre todo para el bien de tu corazón, alguien que Dios le ha dado autoridad sobre tu vida. Y tú debes solamente leer Proverbios. En el fondo, todas estas cosas son el bien para tu vida. Los padres nunca van a hacer un mal para tu vida. Sobre todo en estos asuntos espirituales. Si lees la Biblia te va a hacer bien, no te va a hacer mal. Ahora, si tu padre, tu madre un día dice, bueno, el día de hoy te has ganado la bendición de lavar la loza. ¿Sí? Tú con amor, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, hijos? Lavar la loza. Bueno, el apóstol Pablo, al colocar la palabra obediencia y honra juntas en el mismo contexto inmediato, un versículo después en el otro, nos está indicando que esta acción no es meramente una acción externa, sino principalmente una actitud del corazón, de manera interna que se refleja externamente. Es una obediencia honrosa que se realiza con gozo. Por ejemplo, si tú estás leyendo la Biblia porque tus padres te ordenan a hacerla y lo estás leyendo a regañadientes, si tus padres te dicen ora, pero tú en tu corazón estás luchando, que yo quería estar en otra parte, que no sé, que quería salir, bueno, pero tus padres te dicen ora, lee la Biblia, ¿ok? Estoy dando dos disciplinas espirituales. Si tú lo haces a regañadientes, lo que estás haciendo en tu corazón es deshonrar a tus padres.
Porque una obediencia externa amargada no es otra cosa que una deshonra interna. Por eso, lo que apela a la Escritura y el Señor mismo es más que una actitud externa de obedecer, de hacer las cosas por hacerlas, sino también a una actitud del corazón, hacer las cosas con gozo, porque sabemos que es algo bueno para mi vida, porque va a formar mi carácter, porque me va a ayudar en el futuro. Por ejemplo, si tú lavas la loza, te va a ayudar, no sé, barrer la casa, va a ser una persona ordenada, etcétera, etcétera. Por eso a los padres deben apuntar al corazón de los hijos. Si hay una ambigüedad sobre este punto o no se apunta al corazón, se caerá fácilmente en las dos trampas que son enemigos del Evangelio: el legalismo y el libertinaje. Por eso los padres deben apuntar al corazón. En el verso 4 dice: por eso ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Esto era totalmente contracultural en el contexto, tanto judío como romano, porque aquí los padres por primera vez se empiezan a preocupar ¿de qué? De las emociones, de los sentimientos de sus hijos. Gálatas 6:7 dice que lo que siempre se cosecha es lo que se siembra. Es decir, si como padre hablamos golpeado a nuestros hijos, como ven ahí, ¿qué va a cosechar? Si a usted habla con ira, va a cosechar hijos que se airen rápidamente. Pero si usted siembra el fruto del Espíritu, el amor, va a cosechar amor. Si siembra fe, cosecha fe. Hermanos, pero es un modelo que los padres deben hacer hacia sus hijos. Por eso es muy importante, porque el primer modelo que tienen los hijos son sus padres. Los padres deben entender esto el día de hoy. Siguiente lámina. Para los hijos más jóvenes que todavía estaban en la casa paterna, honrar a los padres significaría obedecer sus reglas e instrucciones. Y la mayoría de los comentaristas indican que Efesios capítulo 6, 1 al 4, se refiere a los hijos que estaban en el hogar. Pero ¿qué pasa con los hijos adultos que ya tienen su familia? Para los hijos adultos que ya han abandonado el hogar, supondría mostrar respeto y cuidado de los padres en la edad madura. Entonces, en cuanto a temporalidad, la obediencia de un hijo hacia sus padres se limita en el tiempo en donde viven bajo el techo de sus hogares, en el techo de los padres. Pero la honra es permanente, para siempre. Mientras tú vivas en el techo de tus padres, obedecer no es una sugerencia, es una obligación. ¿Ya? Es una obligación hacia tus padres. Pero mientras tú sales del techo de tus padres, tú debes mostrar honra, respeto hacia tus padres hasta el último día de sus vidas. Por favor, la siguiente lámina. Por ejemplo, al ver esa imagen, ¿cómo resumirían esa imagen? Si alguien puede decir algo. No sé si alguien se atreve a decir una frase de la imagen que está arriba. Levante la mano, dígame, Anita. ¿Cómo? Ok. O sea, en los primeros años de vida, ¿cierto? Una madre que cuida a su hijo. Pero después, ¿qué recibe la madre? El cuidado de su hijo. Eso digamos, esto es algo que debemos ver el día de hoy. Este es un problema Estado, el día de hoy, es un problema Estado. Hoy es muy común ver a muchos ancianos abandonados por sus hijos. Siguiente imagen. A ver, ¿alguien más puede decir otra idea sobre esta imagen que está proyectada? ¿O sobre la anterior, que son parecidas?
Atrévanse nomás. Ya, Joaquín. Efectivamente. Hermano, esto es reforzar la idea. Hijos, sobre todo pequeños, su deber, cuando ustedes sean grandes, es cuidar a sus padres. Usted puede decir, sí, cuesta, porque uno puede decir, no, es que se dice que los adultos se vuelven pequeños, como en mente, pero tienes que cuidarlos. Porque ¿sabe qué? Porque los padres lo cuidaron a ustedes cuando ustedes eran pequeños, incluso cuando eran tan pequeños que no dimensionaban el peligro. Y ellos sacrificaron su vida por ustedes. Por lo tanto, hijos, nosotros debemos sacrificar nuestra vida por nuestros padres. Y esto es un mandato bíblico. Dice el apóstol Pablo, y escribe en la siguiente diapositiva, que si alguna, dice en primera de Timoteo, versículo 4, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y luego en el versículo 8 dice, porque si alguno no provee a los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo leí a algunos comentaristas, de eso estaba leyendo un artículo de John Bunyan, y decía, estas personas que no proveen a sus padres son igual a las bestias, porque ni siquiera tienen amor natural, porque esto es de la ley natural del universo. Es una reciprocidad que un hijo cuide a sus padres. Y este cuidado no es solamente monetario, sino emocional. Porque no se trata de decir, bueno, te envío dinero, no, es estar con ellos también. Entonces esto nos muestra también un gran deber de lo que significa ser hijo. ¿Lo van entendiendo? Bueno, esto lo vemos en la vida de José. José observó esta regla con su padre cuando cayeron en la hambruna, estaban en la suma pobreza y él, estando a la altura de casi un rey, del rey de Egipto, él cuidó de su padre y también proveyó físicamente para su padre. Si usted vive bajo el techo de la casa y está ganando su primer sueldo, ¿qué es lo que debe hacer usted? ¿Para usted o para la familia? Bueno, lo recomendable es que provea para su familia. Compre, haga el pedido. ¿Sabe que eso le va a alegrar a sus padres? Eso es honrar a los padres. Ahora paso a otro punto. En la crianza, el desafío de los padres y la exigencia a los hijos es solamente una palabra: obediencia. Los hijos deben entender esto. Solamente esto. Obediencia. Eso es lo que se le exige en la palabra del Señor. Lo que los padres deben exigir a sus hijos. Obediencia. No tiene sentido que Dios requiera a los hijos obedezcan a los padres sin que los padres requieran obediencias a sus hijos. Los padres deben también entender que deben exigir obediencia a los hijos. Por lo tanto, es parte de nuestra labor como padres enseñarles a nuestros hijos el gozo de la obediencia, el gozo de obedecer a nuestras autoridades que son puestas por Dios, que Dios ha establecido, porque los padres representan a Dios para nuestros hijos pequeños. Es fatal, hermanos, entrenar a los niños para ignorar los mandamientos de Dios. Esto es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, uno de los trabajos más importantes que los padres deben realizar en la crianza es que aprendan esta palabra: obediencia. Dentro de la ardua labor de la faena minera, yo digo de la paternidad, que es difícil, la obediencia es el diamante que los padres deben buscar en sus hijos. Ahora, ¿qué se les pide a los hijos? Obediencia.
Pero ¿cuál es la tendencia natural de un bebé que nace y va creciendo? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿Cuál es la tendencia natural? La siguiente diapositiva. Desobedecer. Nuestros hijos vienen con el chip de la desobediencia. No vienen con el chip de la obediencia. Siguiente diapositiva. Vienen con el chip de la desobediencia. ¿Por qué? Porque recuerdo a lo que ocurrió en Génesis, con la entrada del pecado, todo bebé que nace, crece, nace con pecado. Por lo tanto, para él es fácil pecar, desobedecer, y tiene el chip de la anarquía, producto de la caída y la contaminación del ser humano por el pecado. Lo más fácil para el bebé es desobedecer. Por tanto, la paternidad debe ser sazonada con gracia. Con firmeza, sí, pero con gracia. Con firmeza, sí, pero con amor. Con firmeza, sí, pero como en el Señor, en Cristo. Esto es algo que incluso en el mundo secular, todo el mundo desea que sus hijos sean obedientes. Pero en el Evangelio es muy diferente, hermanos, porque nuestra meta es el corazón de nuestros hijos más que una obediencia externa. Hermanos, los hijos deben entender que la rebeldía hacia los padres es una rebeldía ¿a quién? A Dios, porque es Dios que le da la autoridad delegada a los hijos. Cada uno de nosotros al momento de nacer viene con la tendencia de ser guiados por nosotros mismos y de hacer lo que queramos. Observe, hermanos, que la primera palabra que aprenden los niños es no o ño. Eso es lo que dice mi hijo, por ejemplo. Pero los padres, por ejemplo, le dicen a los hijos no metan los dedos en el enchufe. ¿Y qué hacen los niños? Ya sea en decir no o en su acción sigue diciéndolo. Por tanto, es algo que debe ser constante. La crianza es como cuidar una planta. Por ejemplo, si la planta se está secando, usted no puede decir, bueno, vamos a tirarle todo el agua para salvarla. Lo que va a hacer es ahogarla. La crianza es perseverancia. Significa que aunque no obedezca al principio, va a tener como padre seguir diciendo y regar a la planta todos los días. Todos los días va a tener que enseñarle. Hasta que con el tiempo el Señor va a hacer la obra, no usted. Dios lo ocupó a usted como un instrumento para que Dios mismo trabajara el corazón de sus hijos. Otro que es muy común, si usted le dice a su hijo, no vaya a tocar la estufa. ¿Sabe cuál es la tendencia natural de su hijo? ¿Sabe? Es no obedecerle a usted y ir a tocar la estufa. Entonces, hermanos, esto es muy común porque es la tendencia natural de los hijos a desobedecer a sus padres. En el contexto social, los psicólogos, incluso a algunas tendencias que tienen nuestros hijos han llamado a esta actitud de los hijos de mandar a sus padres, porque eso es lo que está ocurriendo, digamos. Ahora, ¿quién manda en la casa? Lo que pasa en el hogar es quién manda. Es la lucha del poder. ¿Los hijos o los padres? Lo mismo pasa en el matrimonio. Lo que pasa en el matrimonio es la lucha del poder. ¿La esposa o el esposo? ¿Quién toma esa autoridad? Que Dios le ha dado solamente a los esposos y a los padres. Entonces hay una lucha en la crianza. ¿Y qué pasa? Que hay muchos niños que a los psicólogos le han llamado el síndrome del niño emperador, ¿ya? O el niño tirano, que son aquellos niños que se creen que tienen la autoridad sobre sus padres. Si mis padres no hacen lo que yo quiero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a llorar, voy a berrinchear. 3 doritos después voy a estar... ¿Hasta qué? Mi padre me cumple mi capricho y yo voy a estar feliz.
Eso es manipulación. ¿Ok? Eso es manipulación. ¿Por qué? Porque los hijos lo único que deben entender es que quien manda en el hogar es el padre. Y no hay discusión en eso. Pero como hay dentro del hogar hay una lucha de poderes, que el hijo quiere pasar por sobre la autoridad del padre, y muchas veces el padre dice, para llevar la fiesta en paz, se rebaja esa autoridad, pero ¿sabe lo que está bajando ahí? La autoridad que Dios le ha dado a usted. Es decir, para el bien, incluso para el bien de sus hijos. Si el padre le dice, acuéstese a las 10 de la noche, hijo, a las 11, le va a hacer bien. Y su hijo está con el celular hasta esa hora, ¿sabe lo que está provocando? Es que hay una desobediencia y le está haciendo un mal a su hijo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, de todas las consecuencias que tienen o cómo poder ver esto en el mundo, en la era digital. Pero, hermanos, hay una lucha de poder en la crianza. Hermanos, estos niños comienzan desafiando a los padres y después van a desafiar a cualquier persona, ya sea profesores. ¿Usted cree que, por ejemplo, una de las luchas que tienen los profesores es que no los respetan a ellos y los profesores ven la tendencia de que los hijos no respetan a sus padres en casa? Porque el problema parte del hogar. Y los profesores tienen las consecuencias de, al final están, a veces pasan a ser como padres adoptivos de los hijos. Porque hay muchos padres que no asumen esta responsabilidad y ven los colegios como guarderías. Y esa es una realidad del día de hoy, del cual la iglesia debe decir algo. Bueno, la palabra de Dios dice algo. Los padres tienen la autoridad sobre los hijos y los hijos deben obedecer si están en su hogar. Los padres, por tanto, suelen consentir a los hijos. Y estos caprichos cada vez van siendo cada vez más extremos, porque primero piden una cosita, pero cuando van creciendo en la etapa de adolescencia, los caprichos cuestan millones de pesos, pues, hermano. Lo que valía 10.000 pesos, después costaba 1.000.000. Y eso duele aquí. Pero duele más en la autoridad que Dios le ha dado a ese padre, que se ha rebajado a cumplir caprichos. ¿Okay? Nosotros, hermanos, nuestra realidad hoy actual comparado a la realidad socioeconómica anterior, los niños tienen de todo. Si usted empezara a contar la historia de cómo vivía y ustedes vivían con lo más mínimo, muchas veces, sobre todo en la época del 70, hermanos, y ustedes vivían por la gracia del Señor, ¿verdad? Pero hoy, si usted ve, hay más que pan en nuestro hogar. Porque la economía ciertamente ha mejorado, pero los niños deben entender que siempre debemos vivir bajo la gracia de Dios. Si es que hay más de un pan o si hay un pan con mantequilla. ¿Se entiende, hermano? Eso hay que los padres deben transmitírselo a los hijos para que no normalicen algunas situaciones. ¿Cuáles son las características de estos niños emperadores? Tienen ausencia de apego y afecto hacia sus padres. Suelen ser hijos únicos. Una insensibilidad emocional. No desarrollan un sentimiento de culpa. Son autoritativos. Tienen poca responsabilidad ante el castigo. ¿Me castigan? Ah, no me importa. Suelen ser adolescentes de clase media alta. Entonces debemos ver que esto es un problema no solamente, digamos, esto yo lo estoy hablando en el contexto de iglesia, pero lo que quiero hacer de ver que esto es un problema que se está hablando desde la psiquiatría, la psicología, que es un problema porque muchos padres llegan a los psicólogos y a los psiquiatras con problemas con sus hijos y ellos deben escuchar y han categorizado estos asuntos. Hermanos, por lo tanto, debemos entender que nuestros hijos deben aprender obediencia, que nuestros hijos están luchando internamente con su pecado, porque muchas veces los niños dicen, mamá, están aprendiendo sus primeras palabras, 3, 4 años, mamá te amo. 3 doritos después, están pataleando, haciendo un berrinche, porque no pueden ver televisión, porque se les prohibió. ¿Qué están expresando con esa actitud? Que los niños son seres almáticos, es decir, se mueven por los sentimientos. Por lo tanto, los padres deben enseñar
a vivir desde temprana edad a los hijos en el espíritu, en torno a la palabra. La niñez, dice un comentarista, es una lucha constante entre padres e hijos para ver quién manda y quién obedece. Algunos padres claudican y se dan por vencido ya cuando el hijo todavía es un niño. Pierde la autoridad de sus hijos cuando son niños. Otros, sin embargo, lo hacen cuando el hijo llega a la adolescencia. Muy pocos saben mantener una relación adecuada de sabia autoridad y obediencia razonable hasta la mayoría de edad. Esto es algo latente el día de hoy, hermanos. En muchas familias, el hijo es el rey de la casa desde niño, o en otras, en la adolescencia. Pero al final se dan cuenta que la autoridad lo tienen los hijos y no los padres. Dice otro comentarista que en la actuación y las actitudes de muchos niños se hace patente una impaciencia ante la prohibición. Por ejemplo, el padre le dice a su hijo, no hagas esto, o debes esperar para poder tener esto, y el niño es impaciente, tiene ansiedad, una desconsideración temeraria por los consejos del padre, una exigencia desafortunada de la libertad, que amenaza la vida de la familia y crean algunos de los problemas más grandes de nuestros tiempos. Hermanos, uno de los problemas más grandes de nuestros tiempos es tener hijos desobedientes, porque si no obedecen a sus padres, no van a obedecer a ninguna autoridad, ya sea educacional, en la salud o en el gobierno. Por lo tanto, hoy el mandamiento obedeced a vuestros padres es contracultural también, así como lo era en el primer siglo. Es contracultural. Los hijos creyentes no deben seguir los patrones nefastos del mundo. Y esto es para la iglesia. Sino escuchar al Señor. El Señor es quien da esta orden. Es el Señor quien manda. Es el Señor quien da este mandamiento. No es un hombre. Como hemos visto que a los hijos les cuesta someterse a la autoridad paterna por causa de su caída, el apóstol Pablo da 3 argumentos en el texto. Primero la naturaleza, luego la ley y luego el evangelio. La naturaleza o la ley natural. ¿Por qué debemos obedecer? Porque esto es justo. El segundo argumento, la ley de Dios, el 5º mandamiento. Y el tercer argumento es el evangelio. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Otra traducción dice, porque esto es correcto. La obediencia se motiva y se basa en el hecho de que esto es justo y agradable delante del Señor. La obediencia pertenece a la justicia natural. No depende de una revelación especial, sino natural de Dios. Está escrito en los corazones de todos los seres humanos. Esto gobierna todas las culturas, ya sean cristianas, orientales, occidentales. Para todos, obedecer a los padres está impregnado en nuestros corazones. Imagínense por un segundo de que no existiera esta ley natural en nuestros corazones. Los hijos no obedecen a los padres nunca. Sería un desorden, un caos. De hecho, esta es la característica que el apóstol Pablo dice cómo van a ser las personas en los tiempos de apostasía. En 2 de Timoteo 3, 1 al 5, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y empieza a dar características, y dentro de estas características dice que los hijos van a ser desobedientes a los padres. La desobediencia a los padres son características, por tanto, de personas impías. Entonces debemos obedecer a nuestros padres en primer lugar porque esto es justo, porque este es el diseño divino de Dios para tener un orden y una armonía en el planeta Tierra. Y porque esto está implantado en nuestros corazones. En segundo lugar, la ley de Dios. El 5º mandamiento dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da.
Quinto mandamiento del Decálogo. Este mandamiento es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo, en referencia porque los mandamientos de Dios están los primeros 4 en referencia a Dios y los segundos 6 en referencia al prójimo. Y este es el primero en referencia al prójimo. Y como el prójimo de los hijos más cercano, ¿quién es? El padre. Lo debe amar. Y una expresión de amor hacia los padres, ¿cuál es? La obediencia. Obedecer. Esa es una manera de amar a tus padres mientras vives, ¿no es cierto?, bajo el techo de su hogar, porque Él es el proveedor, tus padres. Ahora, hermanos, lo que está diciendo el texto que es una tremenda bendición honrar a tus padres. ¿Ven la promesa? El doctor Martin Lloyd-Jones dice, parafraseando este texto, dice, ahora bien, si quieren que todas estas cosas les vaya bien, y si quieren vivir una larga vida, una vida plena sobre la tierra, honren a sus padres y a sus madres. ¿Significa esto que si soy un hijo o una hija responsable, necesariamente voy a vivir muchos años? No, no ese es el significado del pasaje. Pero sí que sin lugar a dudas la promesa significa que si quiere vivir una vida llena de bendición, una vida plena bajo la bendición de Dios, cumpla estos mandamientos. No debemos considerar estos asuntos en forma mecánica, dice él. Lo que se quiere transmitir aquí es que Dios le agrada en gran manera a la gente que obedece sus mandamientos. Y si nos dedicamos a cumplir este mandamiento en particular, por los motivos correctos, entonces Dios estará agradable y nos bendecirá. Debemos agradar a Dios, dice Martin Lloyd-Jones. Y eso, al cumplir los mandamientos, seremos bendecidos. La tercera razón o argumento es el Evangelio. Por eso dice, hijos, obedeced a sus padres, ¿en qué? En el Señor. Muy bien. La obediencia debe estar motivada y centrada en el Evangelio. Es en el Señor. Obedecer a los padres en el Señor. En Cristo es muy diferente obedecer a tus padres en tus propias fuerzas. Porque en tus propias fuerzas tú claudicarás, pero en el Señor, con la motivación de que Cristo murió por ti, de que Cristo está haciendo una obra en ti para obedecer, aunque a ti, hijo, te cuesta obedecer, porque es una tendencia natural, la desobediencia, pero si tú tienes en mente lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, en el Evangelio, en el Señor, bajo las fuerzas del Señor, Cristo en ti, hijo, lo vas a poder hacer. Vas a poder honrar a tus padres. Vas a poder obedecer el mandamiento, pero no en tus fuerzas, en el Señor, mirando lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y siendo ese amor el motor para tú obedecer a tus padres. Así que cuando tus padres te digan, hijo, tienes que hacer el aseo, en el Señor, gozosamente lo vas a hacer. En resumen, tenemos 3 fundamentos o razones bíblicas para obedecer a nuestros padres. Son como 3 capas que se superponen y que llegan a un punto central desde el más general hasta el más específico. La ley natural, la naturaleza. Dios ha puesto conciencia en nuestros corazones de este mandamiento. En segundo lugar, la ley de Dios, un mandamiento escrito por el mismo dedo de Dios. Pero en tercer lugar, y el centro de todas las cosas, ¿sabe qué es? La cruz, el Evangelio. La motivación para poder obedecer a nuestros padres es el amor de Dios que expresó en forma de cruz por nosotros. Ese debe ser el motor de todo sentido de obediencia. Ahora, alguien puede decir, pero la Escritura dice que debo obedecer a mis padres en todo. ¿Qué significa esto? ¿Hay algunos límites para la autoridad paternal? ¿Qué significa todo? ¿Que yo tenga que dejar mi discernimiento como hijo de lado? No. La frase en el Señor pone límites a los padres, porque la obediencia que demanda el Señor a los hijos no es una obediencia ciega y sin discernimiento. Este mandamiento asume que los padres no van a pedir ¿qué? Nada indecoroso a sus hijos.
nada fuera de la voluntad de Dios a sus hijos, por lo tanto, nada pecaminoso a sus hijos, nada que deshonre al Señor. Porque si ocurre uno de estos puntos, el hijo tiene la obligación, en esos casos, de desobedecer a los padres. Lo voy a explicar así, y este ejemplo, esto no lo he visto acá, pero sí en otras partes, que, por ejemplo, si un padre le dice a un hijo que mienta, el hijo puede desobedecer a su padre. ¿Sabe por qué? Porque la mentira es un pecado, ¿verdad? Ok. Entonces, colóquese en el siguiente caso hipotético. Si usted está relajado en su casa, viendo la televisión, leyendo la Biblia quizás, compartiendo con la familia, o en un rico almuerzo, y tocan la puerta, justo en el momento donde estamos relajados, tranquilos en la casa y tocan la puerta. Bueno, usted va a ver por la ventana y son los testigos de Jehová. Usted no tiene ganas para recibirlo, quizás, no sé. O está en un momento muy tranquilo con su familia. Entonces usted le dice a su hijo, hijo, por favor, dile que nosotros no estamos. Porque si ve a una persona adulta le va a sacar conversación y todo. Entonces dice, ve, la mejor solución que ve el padre en ese caso es, hijo, ¿puedes decirle por favor que nosotros no estamos, que no hay nadie en la casa? Entonces el hijo va y le dice a los testigos de Jehová, dicen mis papás que le dijera que nosotros no estamos. Y pasan una vergüenza, hermanos. Entonces, ¿lo van entendiendo? La obediencia hacia nuestros padres en todo, si vivimos en el techo de nuestro hogar, del hogar de nuestros padres, en la casa, está considerando la premisa que los padres van a pedir cosas que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Entiende? No nada en contra de su voluntad. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestros hijos que sean leales al Señor por encima de nosotros. Esta es una premisa, que nuestros hijos amen al Señor, que sean leales al Señor, más que a nosotros. Lo explico con otra escena. Pregúntate, como padre, si hoy tú le dijeras a tus hijos, que ya tienen una conciencia, estamos hablando ya de un adolescente quizás, y le dijeras, sabes que desde ahora en adelante vamos a empezar a congregarnos con los mormones. Vamos con los mismos testigos de Jehová. Desde ahora en adelante nos vamos a congregar con los testigos de Jehová. ¿Qué te diría? Te diría, bueno papá, y comienza a asistir de manera normal, de manera formal, como lo hace en una iglesia sana el día de hoy. Si es así, debes saber que tu hijo está donde está, no por una convicción personal, sino porque te es leal a ti antes que a Dios, o por mera formalidad. ¿Lo entiendes? Entonces los padres deben enseñarle a sus hijos que ellos deben ser leales al Señor y que con la palabra de Dios no se tranza. La honra y la sujeción al padre y la madre siempre debe ser en el Señor. El Evangelio es el motor de la obediencia. Y el mandamiento de obedecer y honrar a los padres también da por sentado que los padres desean lo mejor, es decir, el Evangelio, todo lo que tiene que ver con Dios para sus hijos. Porque la misma Escritura dice, si tus hijos te piden pan, tú no le vas a dar piedras. ¿Ven cómo hay una reciprocidad de deberes de los hijos y de deberes de los padres? Así que, hermanos, esto es un punto muy importante. Porque en el Antiguo Testamento dice la Escritura que si un hombre tenía un hijo terco, en Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21, y rebelde, que no obedece a sus padres ni a su madre, aunque lo castiguen, y aunque así lo hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos en su ciudad y a la puerta de su ciudad natal,
y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Todo hijo que desobedecía a sus padres, ¿sabe lo que pasaba con estos hijos? Lo mataban. Hermanos, si viviéramos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos de nosotros quizás estuviéramos muertos? Porque no ocurría eso porque era glotón y borracho, sino porque eran desobedientes. Porque era un asunto de su desobediencia. ¿Y sabe qué? Jesús citó este versículo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 15, cuando los fariseos querían aludir la honra a los padres, y él le dice a los fariseos: porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien habla mal de su padre y de su madre, que muera. Eso es honra. Porque tú no puedes hablar mal de tus padres, porque eso es honrar, deshonrar a los padres. Pero ¿qué estaban haciendo los fariseos? En otras palabras, lo que estaban haciendo, estaban apelando a la ley de que había un dinero que ellos tenían y le decían: esto es corbán, porque esto es para los asuntos del religioso. En otras palabras, por ejemplo, ellos tenían ahorro en sus cuentas bancarias. Los padres mostraban una necesidad. Por ejemplo, no sé, los padres necesitan una operación. Es urgente. ¿Sabe lo que decían estos fariseos? Decían: no, yo no te puedo ayudar, papá, porque esto es del Señor. Yo no puedo sacar esto porque esto lo tengo destinado para el Señor, es corbán. Entonces lo que hace Jesús dice: ustedes son hipócritas, porque están ocupando una tradición de los hombres y están faltando al mandamiento de Dios. Porque lo que deben hacer es cuidar a sus padres, aunque ustedes no vivan en su hogar, ustedes deben honrarlo. Eso le está diciendo. Así que recalco, hermanos, que para el Señor esto es muy importante. Para el Señor esto es muy importante. La obediencia es una perla preciosa. Veamos algún ejemplo en la Biblia de obediencia. Por ejemplo, ¿recuerdan a Isaac? Él fue a regañadientes cuando tenía que ir al monte de Moriah, ¿no? ¿Y sabe qué? Dios proveyó lo que necesitaba. José, hijo de Jacob, los hermanos lo vendieron, tenían envidia hacia él. Él tuvo un reproche hacia su hermano, hacia su padre, no. Cuando pasó necesidad, ¿cómo fue él? Los bendijo. Ahí vemos la misericordia de Dios. Dios honró la obediencia, porque siempre José y Isaac honraron a sus padres. Pero en el lado contrario, hermanos, no sé si han escuchado de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. Ellos cometían graves pecados en el tabernáculo, abusaban de su posición, tomaban para sí las ofrendas, el dinero destinado para Dios, cometían inmoralidad sexual en el lugar sagrado y Dios los castigó profundamente. Y este castigo también tocó al padre, Elí, de tal manera que Elí murió y este evento marcó el fin del linaje sacerdotal de Elí para siempre. O Nabat y Abiú, en Levíticos capítulo 10, que ellos ofrecieron fuego extraño adelante del Señor. Esto era una gran violación a las instrucciones divinas en el templo. ¿Qué pasó? Dios los castigó y ambos fueron consumidos. Hermanos, la desobediencia fue castigada. Hermano, te pregunto, ¿la obediencia es importante para el Señor al ver estos ejemplos? ¿Y sabe qué? Es muy importante. Pero la desobediencia también es muy importante para el Señor, a tal punto que Él la castiga. Ahora, si hay un libro, como yo decía al principio, que los padres aman que los hijos lean, es Proverbios. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que ame más. El Padre Celestial ama que nosotros podamos leer los Proverbios. Vamos a encontrar sabiduría del Señor. Veamos algunos versículos de Proverbios. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, en Proverbios 1, 8 al 9. Leemos de inmediato. Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre.
porque será una guirnalda de gracia para tu cabeza y un collar para tu cuello. Es una bendición, ¿verdad? Ahora, siguiente diapositiva. En Proverbios 10:1 dice, un hijo sabio alegra a su padre, pero un hijo necio es tristeza para su madre. ¿Ven que es muy importante honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre? Ahora, la sociedad, siguiente diapositiva. Y con esto voy terminando. La sociedad valora mucho el hecho de tener padre y madre. De hecho, hay días. El día del padre, el día de la madre. Pero ¿qué pasa con los 364 días restantes? ¿Tenemos esa misma actitud para nuestros padres? Hermanos, el texto del día de hoy es un presente continuo. Debemos obedecer y honrar a nuestros padres todos los días del año. Sobre todo si obedeced si vives bajo su techo y honrad hasta que tú tienes vida y tus padres tengan vida. Ahora, siguiente diapositiva. He escuchado a algunos decir a los padres, no te metas en mi vida. ¿Has escuchado esa frase? No, tú no tienes... Esa es parte de la lucha interna de cada niño, ¿verdad? No te metas en mi vida. Por lo menos yo lo dije alguna vez en mi niñez, a mis padres. Si tú alguna vez has dicho esto a tus padres, le estás diciendo esto a quien corrió a ayudarte cuando te caíste por primera vez, cuando estabas aprendiendo a caminar. Le estás diciendo esto a quien curó tus heridas cuando te raspillaste, por ejemplo, o cuando estabas en la noche con fiebre. Aquellos padres que cuidaron de ti. Por eso es muy importante, hermanos, que tengamos esta concepción como hijos de que nuestros padres no solamente dieron tiempo, recursos y amor por nosotros. Ellos dieron su vida en los primeros años de nuestra vida por nosotros. Esto es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros decimos a nuestros padres, no te metas en mi vida, tú estás olvidando la razón de por qué eres lo que eres. Y quién eres ahora, en gran medida, es por tus padres. Leamos la siguiente diapositiva. Dios ha ocupado los instrumentos llamados padres para formarnos a cada uno de nosotros. Y solo debe haber gratitud en nuestros corazones hacia ellos. Sobre todo, si ellos nos han animado a buscar al Señor. Seguir los caminos de Dios, guardar sus mandamientos y nos han enseñado a adorarle a pesar de cualquier circunstancia. Hermano, última diapositiva. Tu modelo es Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el centro de la fe cristiana. Por lo tanto, siempre cuando tratas de este tema, mira a Jesús. Y tú dices, pero Jesús fue obediente. ¿Sabe qué es lo que dice Lucas capítulo 2, verso 51? Que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. ¿Y sabe lo que dice la Escritura cuando estaba en la cruz? Que incluso en la cruz Jesús honró a su madre. Al colocar de cuidado a su madre con el discípulo amado Juan. Por tanto, hermanos, les animo como hijos a poder honrar y obedecer a sus padres como en el Señor. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga.